Bien, entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy en el curso de trigonometría es razones trigonométricas de ángulos agudos, primera parte. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a la parte teórica. Muy bien, entonces como ya te mencioné, el tema es razones trigonométricas de ángulos agudos. Primero vamos a recordar cuáles son los operadores trigonométricos, ¿no? O las razones en sí. Bueno, tú recordarás que son 6. Tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero lo que generalmente se utiliza de estas son sus abreviaturas, ¿no? Hay que tener cuidado en la tangente y cotangente porque hay personas que utilizan otras abreviaturas para la tangente y para la cotangente. ¿Ya? Entonces, hay que nosotros tener en cuenta ese aspecto. Muy bien. Razón trigonométrica. ¿Qué es una razón trigonométrica? Muy bien, entonces acá tenemos un triángulo ABC. ¿Ya? Y notamos pues que es recto en el punto B. ABC. Bueno, C debe ser por acá, no ha salido. ¿Ya? Y tenemos que sus catetos son A y B y la hipotenusa es, perdón, A y C y la hipotenusa es el lado B. Los ángulos agudos son alfa y beta. Bueno, acá nos aclaran qué vienen a ser A y C, qué cosas B, alfa y beta, qué cosas son. Y no te olvides que aquí siempre se cumple el teorema de mi gran amigo Pitágoras, ¿no es cierto? Eso para recordar siempre en este capítulo sobre todo. Bueno, esto me he salteado de física, ¿ya? A ver, vamos a calcular las 6 razones trigonométricas respecto al ángulo alfa. Mira, a ver, si tú te recuerdas, vamos a retroceder, a ver. Acá está el ángulo alfa. ¿Quién es su cateto opuesto? A. ¿Quién es su cateto adyacente? C. ¿Y quién es la hipotenusa? B. Para alfa, estamos hablando, para alfa. ¿Sí? Entonces, acuérdate, alfa tiene, mira tu libro también, alfa tiene opuesto A, adyacente C, y la hipotenusa viene a ser B. Entonces, el opuesto de alfa es A, ahí está, cateto opuesto, sobre hipotenusa A sobre B. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? El adyacente era el C. La tangente opuesto sobre adyacente, ¿no? Cotangente adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre adyacente y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Eso para recordar nada más cómo se determinan las razones trigonométricas. Bueno, queda para ustedes como práctica para que encuentren las razones del otro ángulo que era beta. Bien, muchachos, no hay mucha teoría acá. Lo que sí nos va a interesar en este capítulo es la resolución de los problemas. Tenemos el primer problemita, dice, si en un triángulo rectángulo, debe decir, ¿ya? Se sabe que la hipotenusa es el triple de uno de los catetos, calcula la tangente del mayor ángulo agudo. Bueno, vamos a ver, vamos a poner que este es mi triángulo. Ahí está mi triangulito. Vamos a suponer que la hipotenusa es como 3, podemos ponerlo 3K. ¿Por qué lo pongo, profesor? Porque dice es triple, triple viene de 3. Yo lo puedo poner 3K, 3X, en fin, pero ¿puedo ponerlo 3 solamente, maestro? Sí, es posible, no hay problema. Uno de los catetos debe ser como 1, porque acá nos señala, ¿no? La hipotenusa es el triple de uno de los catetos, o sea, vamos a ver que un cateto es 1 y su hipotenusa es el triple, que sería 3. Ya, profesor, si acá pongo 6, bueno, acá tendrías que poner 2. ¿Correcto? Entonces, pero trabajamos con números pequeños para que sea más cómodo. Muy bien. La idea es saber cuánto vale el otro cateto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la tangente del mayor ángulo agudo. No sabemos cuál de los dos ángulos agudos es mayor.
Entonces, para saber cuál de los dos ángulos agudos es mayor, tenemos que encontrar el valor de K, o sea, del otro cateto, y poder definir cuál de los dos es el mayor. ¿Cómo hallo el valor de K? Bueno, con el teorema de mi gran amigo Pitágoras. O sea, K al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Y si resolvemos, acá te queda 9, este es 1, pasa a restar, te queda 8. El cuadrado pasa como raíz, sería raíz de 8, pero raíz cuadrada de 8 también se puede escribir como 2 veces la raíz cuadrada de 2. Entonces K es 2 raíz de 2. Ahora viene la pregunta. ¿De qué ángulo nos están hablando? ¿Del que se opone a 1 o del que se opone acá que vale 2 veces la raíz de 2? Para empezar, 2 veces raíz de 2, que es el valor de K, es mayor que 1. Si nos hablan del ángulo mayor, se refiere a aquel ángulo que está al frente del mayor cateto, es decir, del 2 raíz de 2. De este ángulo que está arriba, de ese ángulo nos están hablando nosotros, hallar su tangente. Ya puedo asegurar que este ángulo phi es el mayor ángulo agudo porque se opone al mayor lado, ¿correcto? Y bueno, el resto ya es sencillo, ¿no? La tangente de phi es cateto opuesto, 2 raíz de 2, sobre cateto adyacente, y haciendo un esfuerzo mental, la tangente de phi sería simplemente 2 veces la raíz de 2. Maestro, estoy molesto porque usted dijo que iban a ser problemas interesantes. Bueno, no te preocupes, ahí vienen algunos de ellos, ¿ya? Esto también es bastante accesible. En un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 13 y 12. Calcula el coseno del mayor ángulo agudo. Importante hacer la lectura e interpretar. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Si nos dicen que los lados mayores miden 13 y 12, entonces los lados mayores deben contener a la hipotenusa de todas maneras, porque la hipotenusa es el lado mayor inclusive que los otros dos. Entonces, si te hablan de los lados mayores, te están hablando también de la hipotenusa y de uno de los catetos. Y como acá nos dan dos datos, que los lados mayores son 13 y 12, es evidente que la hipotenusa debe medir 13 y uno de los catetos debe medir 12. ¿Cuál de los catetos? Cualquiera. Puede ser el de abajo o puede ser el vertical. ¿Ya? Entonces vamos a poner que el horizontal es el que mide 12. Nos piden hallar el coseno del mayor ángulo agudo. Para saber cuál es el mayor ángulo agudo, necesito conocer el otro cateto. Lo vamos a poner K. Para hallar el valor de K, nuevamente aplico el teorema de mi gran amigo Pitágoras, que es K al cuadrado más 12 al cuadrado, que es igual a 13 al cuadrado. Sin embargo, algunos que conocen este triángulo notable de 13, 12 y 5, ¿no? Algunos ya lo saben muy bien, ¿sí? K sería pues 5. Si tú no conoces esto, puedes utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de K, del otro cateto. Maestro, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, si K es 5 y acá tenemos 12, ya podemos asegurar cuál de ellos es el cateto, o perdón, el ángulo mayor. Acá nos piden calcular el coseno del mayor ángulo agudo. ¿Cuál de los dos es mayor? Bueno, 12 es mayor que 5, que es el valor de K. Por lo tanto, el ángulo a considerar será el que está al frente del 12, ¿no? O sea, el que está arriba. Otra vez le ponemos phi. De este ángulo nos está hablando. Él es el mayor porque tiene al 12 como mayor. En cambio, el otro es el menor porque tiene al 5 que es menor. Bien, hallamos lo que nos piden, que es el coseno de phi. El coseno se define como cateto adyacente, que es K, que vale 5, sobre la hipotenusa, que es 13. Sería 5 treceavos. ¿No? Muy bien, muchachos. Ahora sí, ya que se han relajado ustedes, vamos con un problema algo más interesante. ¿Sí? No hay tercero malo. Nos dicen, si los catetos de un triángulo rectángulo son x menos 1 y x más 1, y la hipotenusa es x más 3, calcula la tangente del menor ángulo agudo. Para saber cuál es el menor ángulo agudo, debemos conocer las medidas de los lados del triángulo, así como hemos resuelto el problema 1 y el problema 2. Pero no lo conocemos. Sin embargo, nos dan los valores en función de una variable que es x.
Entonces vamos a colocar, vamos a suponer que ese angulito, que ese lado sea el x menos 1, el otro es x más 1. ¿De dónde estoy sacando esto? Del enunciado, ¿no? Y la hipotenusa es como x más 3. Ahí está, ya apareció ya. Así como está, ya podemos darnos cuenta quién es el ángulo más pequeño, o sea, quién es el menor ángulo agudo. El de abajo, claro que sí. Este es el menor ángulo agudo porque tiene al menor lado. X menos 1 va a ser menor que x más 1. Si tú le das cualquier valor a x, no, por ejemplo, si x vale 10, 10 menos 1, 9. Si x vale 10, 10 más 1, 11. Él es como 9, el otro es como 11. Entonces, ¿quién es mayor? El de abajo. ¿Y quién es menor? El de arriba. Te piden el menor ángulo agudo, entonces el que está al frente del x menos 1. ¿Correcto? Ahí está. Ese sería nuestro ángulo menor. Lo vamos a llamar nuevamente phi. Bien. Antes de resolver y encontrar los valores para x, porque es necesario encontrar los valores de x, ya que me piden la tangente del menor ángulo. La tangente de phi sería x menos 1 entre x más 1. Pero no lo vamos a poder hallar si es que yo no conozco el valor de x. Y algunos sospecharán, ¿no? Maestro, pero para hallar el valor de x yo puedo aplicar Pitágoras. Claro, y eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a aplicar el teorema de mi gran amigo y socio, Pitágoras. Pero antes, quiero que recuerdes las identidades de mi otro gran amigo, Legendre. ¿Por qué, maestro? Bueno, porque nos va a hacer falta. Legendre, una de las identidades de Legendre dice, ¿no? Si yo tengo dos números que se suman y esto está elevado al cuadrado, los mismos números se restan y el resultado también está elevado al cuadrado. Si yo sumo esas cantidades, equivale a ¿qué? A 2 veces el cuadrado del primero más 2 veces el cuadrado del segundo. Fíjate acá cómo está, por favor, concéntrate y fíjate, esto nos va a ayudar a resolver el problemita. No hay necesidad de conocerlo tal vez para algunos, pero el detalle es que cuando tú apliques Pitágoras, la resolución va a ser bastante extensa, ¿no? Y te vas a cansar, te puedes confundir, en fin, de hacer, se puede hacer. Además, también tienes que recordar esta propiedad de los productos notables. Tú recuerdas si tengo x más y al cuadrado, ¿cuánto vale? El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso también es importante recordarlo. Álgebra. En el triángulo, ahora sí ya vamos ya a lo que nos interesa, se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así? Bueno, un cateto, x más 1 al cuadrado, ahí está. Más el otro cateto, x menos 1 al cuadrado, ahí está. ¿Es igual a quién? A la hipotenusa que es x más 3 elevado al cuadrado. Bien, ahora fíjate que la primera expresión se parece a la identidad de Legendre. Acá está x más 1 y acá está x menos 1. Profe, pero acá está x más y y acá está x menos y. Bueno, en lugar de y está el 1, pues. ¿Están ambos al cuadrado? Sí. Acá está la suma, también está la suma. Muy bien. La otra identidad, no te quiero confundir, es con la resta. Ya, pero no te quiero confundir. Entonces, en lugar de colocar x más 1, que está acá, al cuadrado, más x menos 1 al cuadrado, ¿qué vamos a colocar? Bueno, su equivalente. ¿Ya? Que es 2 veces el primero al cuadrado más 2 veces el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y nos va a evitar aplicar binomio al cuadrado que está acá. ¿Y para qué mencionó este binomio al cuadrado, profesor? Porque lo vamos a utilizar para esta segunda expresión. Fíjate, ve, x está acá, y es como 3 ahora, y está elevado al cuadrado, entonces hay que utilizarlo para poder desarrollar la segunda expresión. ¿Te das cuenta? Entonces, si lo desarrollamos, 2 veces el primero al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, acá está, más 2 veces el segundo. El segundo es y en la identidad, pero acá es 1, ¿no? O sea, 2 por 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí está reemplazado ya. Igual, vamos a utilizar acá binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, x por 3, ahí está. Más el segundo al cuadrado, que es 3. ¿No? Acá es y acá es 3. 3 al cuadrado. Bien, si desarrollamos 2x al cuadrado y x al cuadrado lo podemos juntar, este x al cuadrado pasa aquí a restar, tendrías 2x cuadrado
menos x cuadrado, nos quedaría x al cuadrado. Acá tienes 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2. Acá tienes 2 por 3, que sería 6x. Este 6x también lo vamos a cambiar al otro lado. Pasa restando como menos 6x. Acá te queda 9 y acá te quedaba 2. Este 9 pasa a restar y te quedaría menos 7. En conclusión, toda la resolución de esta expresión quedaría reducido a x al cuadrado, porque fíjate, este x cuadrado pasó a restar 2x cuadrado menos x cuadrado, x cuadrado. 6x negativo, ¿de dónde viene? De acá. 2 por 3, 6. Acá te quedó 6x positivo. ¿Cómo va al otro lado? Negativo. ¿De dónde sale el menos 7, maestro? Recuerda que acá te quedó 2. 2 positivo. Acá te quedó 9. El 9 que está sumando pasa al otro lado a restar. Sería más 2 menos 9. La respuesta es menos 7. Como todos han pasado al otro lado, en este lado te queda 0. ¿Y por qué, profesor, le debo poner 0 a un lado? Porque lo que acabo de formar es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado? Bueno, hay dos formas. Una es factorizando, utilizando el aspa simple, y la otra es utilizando la fórmula general. Bueno, la segunda es un poco más extenso, ¿no? ¿Cómo se hace utilizando el aspa simple? Bueno, vamos a factorizar, ya está acomodado, la condición es que haya 3 términos y esté ordenado, ¿no? O sea, al cuadrado, a la 1 y a la 0 para la variable. Empezamos con la x. X al cuadrado es x por x. Ahí está, así se descompone. Ahora 7. 7 es primo, solamente será 7 por 1. Entonces, 7 por 1. ¿Pero por qué lo pongo menos? Bueno, si acá es menos, uno de ellos debe tener menos y el otro debe tener más. Eso es necesario. Sorry, ¿por qué al 7 le pone menos y por qué no le ponemos menos al 1? Bueno, porque si nosotros multiplicamos en aspa, menos 7 por x sería menos 7x, y la otra aspa sería x por 1, que sería x. Entonces vas a operar menos 7x que te sale de este aspa, más x que te sale de este aspa, te debe dar el del medio, que es menos 6x. ¿Correcto? Si yo lo pongo negativo al 1, no me va a salir el del medio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando yo corroboro que haciendo el producto de aspa me da el del centro, diré que ya está correctamente factorizado. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, esta expresión x menos 7 lo igualamos a 0, ¿no? Y encontramos, pues, de que si el 7 pasa sumando, x vale 7, ¿ya? En el otro caso, x con 1 también lo tomamos y lo igualamos a 0, ¿no? Y encontramos, pues, de que si el 1 está sumando, pasa al otro lado a restar, x sería menos 1. Ya encontré los valores para x. Uno de ellos es 7 y el otro es menos 1. ¿Cuál coloco, maestro? Bueno, hay que analizar, pues. Si yo coloco el menos 1, fíjate, si acá vale menos 1, acá sería menos 1, menos 1. ¿Cuánto es menos 1, menos 1? Menos 2. Yo te pregunto, ¿un lado puede tener valor negativo? No. No puede una dimensión, un tamaño no puede ser jamás negativo. O alguien me puede decir, profesor, yo mido menos 1,80 m. Absurdo. ¿Ya? Entonces, x no puede valer menos 1, tenemos que descartarlo. ¿Cuál es el valor que debemos tomar para x? Bueno, el valor que se debe tomar es el 7, entonces. Si yo reemplazo a x por 7, acá sí todos salen positivos y sí cumple. Entonces, si x vale 7, bueno, acá ya tendría el primer valor, este sería 10. ¿Por qué, maestro? 7 más 3, 10. Pues. 7 menos 1, 6 sería para acá, y 7 más 1, 8 sería por acá. Ya tengo ya los lados del triángulo rectángulo. Ahora sí puedo hallar lo que me piden. Todavía no acaba, no te emociones. Me piden la tangente del menor ángulo. Ya habíamos descubierto de que el menor ángulo es este phi que está acá, ¿no es cierto? Su tangente sería 6 sobre 8. Eso ya es sencillo ya, la parte trigonométrica. Tangente phi 6 sobre 8. Simplificamos, y sería 3 cuartos. Eso sería entonces la solución del problemita número 3. Ahora sí creo que estás contentísimo y vas a soñar con trigonometría. A ver qué nos depara el problema 4, muchachos. 4. Bueno, sospecho de que no va a ser tan hermoso como el problema número 3. Dicen calcular que es igual a cotangente de alfa menos tangente de phi. Perdón, de teta. Bueno, cuando hay gráficos es recomendable utilizarlos
para poder resolver el ejercicio. A ver, si me piden la cotangente de alfa, acá veo que está alfa, la cotangente sería todo esto de acá, que sería su cateto adyacente, 4 más algo que acá no conozco, dividido entre 3. Y si quiero la tangente de teta, perdón, teta está en este triangulito pequeñito, tengo su cateto adyacente, pero no tengo el opuesto. Si analizamos, este pedacito no lo conozco, ¿no? Y me va a servir para encontrar las razones tanto de alfa como de teta. Si no lo conozco, lo voy a llamar X a ese pedacito. ¿Correcto? Y entonces voy a encontrar, a ver, ¿qué puedo obtener? Cotangente de alfa sería 4 más X, que es todo el cateto, entre el cateto opuesto, que sería 3. Y la tangente de teta sería cateto opuesto, que es X, sobre adyacente, que sería 3. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con estas dos cantidades? Bueno, hasta ahorita, profesor, hay que hallar X. No hace falta. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Si nosotros reemplazamos, ¿no? E sería igual a la cotangente de alfa, que es 4 más X entre 3. Ahí está, 4 más X entre 3. Menos la tangente de teta, que es X sobre 3, X sobre 3. Y nos damos cuenta de que este de acá es una fracción homogénea, ¿no? Entonces, simplemente colocamos el mismo denominador y lo de arriba lo operamos, ¿no? 4 más X menos, bajo el menos, X. Date cuenta de que aquí se eliminan las X, ¿verdad? Esta X se va con esta X, me queda 4 solamente arriba, y la respuesta sería entonces 4 tercios. O sea, E equivale a 4 tercios. Sencillo, ¿no? Algunos creo que se asustaron ya con la 3. 5. Bueno, la 5 es igualito que a la 4, muchachos. Este pedacito me interesa. Es prácticamente lo mismo, con otros datos nada más. ¿Ya? Con este de acá voy a encontrar la cotangente. A ver, para los que no entendieron la 4, cotangente de alfa es 5 más X sobre 2. ¿Por qué, profesor? Porque es cateto adyacente, que es 5 más X, y cateto opuesto, que es 2. ¿Ya? La tangente de teta es 2 sobre X. Ah, acá sí hay un error, un lapsus. Ah, no, cotangente dice, ¿no? Disculpen, muchachos, cotangente de teta. X sobre 2. Ah, está bien entonces. Acá nomás está el error, ¿no? Cotangente de teta. Ahorita lo corregimos. Bueno, reemplazamos los valores, que sería cotangente de alfa, que es 5 más X sobre 2, menos cotangente de teta, que es X entre 2, ¿no? X entre 2. Acá nada más vamos a corregir. Bueno, otra vez homogéneo, pones el 2 abajo, ¿no? El X con el X se elimina y la respuesta sería 5 medios. ¿Listo? Bien, esto ya con la corrección que lo voy a plantear para que lo puedas ver en el Drive. No te olvides, las clases están siempre ahí para que no tengas problemas. Página 153 del 1 al 5, la tarea, muchachos, para el día miércoles 27 de 8 a 6 de la tarde. Por favor, hay que tratar de cumplir ese horario, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, eso sería todo entonces la clase del día de hoy.